gusto y un honor para mí darle la bienvenida a Pedro Tello Villagrán, analista en temas económicos. Pedro, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Magda, muy buenas tardes. Es un honor para mí tener la oportunidad de conversar contigo. Hoy hablemos de la situación económica de México y de Estados Unidos. Si te parece, permíteme primero irme con esta pregunta general. ¿Qué te parece el plan que fue presentado por México ayer ante Estados Unidos para poder realizar un plan conjunto antiinflacionario? ¿Es viable? ¿Qué destacas dentro de todo esto? Lo cierto, Magda, es que es buena la propuesta formulada por el presidente López Obrador en la medida en la que busca crear un espacio de comunicación y de trabajo conjunto para enfrentar un enemigo común que es la inflación. Pero también lo es que las medidas que propuso el presidente de la República son francamente de muy corto alcance y de un impacto francamente muy bajo para poder contribuir a la desaceleración de la inflación en Estados Unidos y en México. Proponer duplicar el abasto de gasolinas en el territorio mexicano para el consumo de los residentes en Estados Unidos que están ubicados en la zona sur de aquel país significa para México dos cosas. Uno, elevar la importación de gasolinas a un precio que en este momento sigue siendo muy elevado y que además se realizaría a un tipo de cambio precio peso dólar que ya supera los 21 pesos, lo que significaría una mayor erogación para México de recursos que permitirían eventualmente favorecer a consumidores norteamericanos cuando lo que está haciendo nos falta es disponer de mayores recursos presupuestales para apoyar a las legítimas demandas que en materia social de educación, salud y combate a la inseguridad existen en México. Así que es un programa lleno de buenas intenciones, pero con un alcance francamente muy limitado para contener la inflación allá y aquí. Un programa de buenas intenciones. Déjame apuntar esto porque me parece que tienes toda la razón en un aspecto, pero cuando hablas y te refieres concretamente al asunto de las gasolinas, entonces digamos que, para ponerlo en términos llanos, México le estaría subsidiando la gasolina a los consumidores estadounidenses que vengan a nuestro país. Por supuesto que sí, es decir, recordemos, quienes más consumen gasolina en el territorio nacional son las familias y los hogares mexicanos con mayores niveles de ingreso. Proponer que vamos a duplicar el abasto de gasolina para toda la franja fronteriza del norte significa que elevaremos la disposición de combustible a muy bajo precio en el territorio nacional para favorecer fundamentalmente a los consumidores estadounidenses cuyo grado de uso del automóvil por día supera considerablemente el correspondiente al de los mexicanos que habitan en la frontera norte. Ahora, déjame irme también a otra cosa, porque en el tema de la competitividad y de las cadenas de suministro, realmente hay un compromiso de los países para poder colaborar, para poder hacer de esta región de América del Norte, pues, un área económica mucho más competitiva a nivel internacional, hablando también, pues, del fantasma de China, ¿no? Mejor dicho, de un ente que en este momento tiene acaparado un importante número también o un importante porcentaje del mundo en materia económica. Yo tengo la impresión, Magda, de que cuando se habla de proyectos de coinversión México-Estados Unidos para traer al territorio de nuestro país o al de Estados Unidos o al de Canadá empresas que hoy están instaladas fundamentalmente en Asia y cuyos productos, piezas, partes o componentes son estratégicos para la industria automotriz, para la industria electrónica o para la industria aeroespacial, estamos hablando de un tema que no se va a resolver en el corto plazo. Ese tipo de empresas, Magda, requieren montos de inversión significativos, instalaciones perfectamente bien sincronizadas y muy bien calibradas, traer tecnología de última generación, capacitar trabajadores para el aprovechamiento de la misma y realizar pruebas que permitan que los productos que van a emanar de ahí para la industria automotriz de los tres países, para la industria electrónica de las tres economías o para el sector aeroespacial instalado fundamentalmente en México, reúna los requisitos de costo, calidad y oportunidad de entrega que demandan empresas de clase mundial. Y eso no se consigue en 6 meses ni en un año, toma por lo menos de 2 a 3 años. Así que aspirar a traer procesos de esa complejidad a América del Norte creo que es una buena propuesta, pero difícilmente se va a concretar en el corto plazo. Y yo creo que lo que tendríamos que hacer de manera mucho más específica y apresurada es
apoyar a la planta productiva de México, particularmente del sureste de nuestro territorio, lo mismo que de Centroamérica, para por esa vía fortalecer las razones que permitan o que eviten que corrientes migratorias sigan cruzando el territorio nacional buscando alguna oportunidad en Estados Unidos que no encuentran en sus países de origen. Sí, para poder evitar que la gente se siga yendo de su país, ¿no? En definitiva, y menos ahora con el contexto actual que tenemos, con estos datos inflacionarios en donde cada vez sale más caro el poder adquirir una canasta básica, ¿no? Y que también hay que decirlo, Pedro, Estados Unidos está en la misma situación. Estados Unidos ahora está atravesando también por una inflación sumamente elevada, la más elevada en los últimos 40 años, y si tomamos en cuenta que las economías van ligadas, pues ahí nos podemos encontrar un factor importante. Sí, por supuesto. México y Estados Unidos han forjado a lo largo de mucho tiempo una integración económica silenciosa que posteriormente se negoció a través del Telecán en el 94, ahora el famoso Temec. México importa de Estados Unidos la mayor parte de los insumos y materias primas que utilizamos en la industria nacional para el ensamble de productos que volvemos a exportar fundamentalmente a Estados Unidos. De modo que la inflación que prevalezca en el vecino del norte, inevitablemente la traemos a nuestro país por la vía de las importaciones. Eso significa pues que un esfuerzo conjunto para tratar de contener las presiones inflacionarias o la inflación que allá se mantiene en niveles eh, más elevados en los últimos 40 años y en México en los últimos 21 años, serían decisiones que vendrían bien a ambas economías. Pero lo cierto es que en la medida en la que sean combustibles y alimentos que se traen fundamentalmente de otras regiones del orbe, difícilmente tendremos capacidad para contener esta oleada inflacionaria que le pega al mundo y de manera muy particular a nuestra economía y a la estadounidense. Déjame hacerte estos últimos dos planteamientos. Pedro, hoy justamente el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con empresarios mexicanos y empresarios estadounidenses. Para empezar, la lectura que das a esta reunión, los posibles resultados, se anunciaba también ahí un tema de inversión importante. Decía Marcelo Ebrard a través de su cuenta de Twitter que las inversiones de las empresas de Estados Unidos en nuestro país serán efectuadas entre esta fecha y el 2024 y que suman ya 40,000 millones de dólares. Para empezar, la lectura general y la perspectiva que tenemos para los próximos meses. Diría yo que esas inversiones que figuran en este momento solo en el papel se van a concretar sí y solo sí las empresas norteamericanas perciben que el gobierno de México deja de hacer cambios inesperados en las reglas del juego o en la regulación que permite a las empresas operar en el territorio nacional. Llegarán a México sí y solo sí perciben que el ambiente para los negocios en nuestro país, sino que al cumplimiento de reglamentos se refiere, se mantiene estable y sin cambios abruptos. Llegarán a México sí y solo sí perciben un ambiente de seguridad que hoy francamente no está todavía en todo el territorio nacional, y llegarán a nuestro territorio sí y solo sí las condiciones de rentabilidad aquí superan aquellas que podrían obtener en Estados Unidos o en Centroamérica o en algún país del sudeste asiático. Así que son inversiones que están ahora tal vez perfiladas como números que probablemente se pueden concretar, pero para que ocurra efectivamente el arribo de esos capitales todavía faltan por ocurrir cosas que no son compatibles con el comportamiento al menos del gobierno federal en los primeros 4 años de su gestión. Muy bien, ¿y la perspectiva para los próximos meses? Hablemos de un tiempo inmediato, Pedro. Yo diría que el segundo semestre del 2022 será un periodo marcado por grandes nubarrones en la economía mundial y por un camino marcado por importantes baches en el ambiente económico nacional para el desempeño de la actividad productiva de nuestro país. Nos espera un crecimiento francamente muy bajo aquí y por supuesto la perspectiva de una transición hacia el 2023 marcada más por interrogantes que por respuestas acerca de las posibilidades de crecimiento más acelerado de la economía, la inversión y el empleo. Caray, es en donde nos queda claro que no son suficientes las buenas intenciones. Pedro, qué gusto poder conversar contigo. Muchísimas gracias por estos minutos. Gracias por la invitación, Magda, y buenas tardes a todos.